que no te diga todo. Esa no le pesa más particular. No se vaya. Vamos a imaginarnos varias cosas. Pero hay en las arterias. Bueno. Lo primero que tenemos que acordarnos es el estómago, donde está ubicado. ¿Ya? En nuestra zona está ubicado. Donde en el epigastro, en su mayor proporción. ¿Ya? Eso es en posición anatómica, porque si la persona está echado, está de costado derecho, pues va a variar un poco. Pero nosotros no evaluamos al paciente de costado, siempre echado, ¿no es cierto? Entonces a ese nivel vamos a ver. Tiene relación con el diafragma. ¿Por qué? Porque también va a descender por el diafragma, por el diáteso esofágico, el esófago, ¿no es cierto? Y al unirse el esófago con el estómago lo hace a través de la región del cardio, no se olviden, ¿ya? Y el borde izquierdo de esta zona va a formar un ángulo, el ángulo de Gies, no se olviden. El ángulo de Gies es ese borde, pero toda la circunferencia que se une el esófago con el estómago se llama cardias, ¿ya? Ese cardias es un esfínter esofágico fisiológico, no es anatómico como el píloro, ¿ya? Entonces, si hablamos de volumen, de cantidad, de dimensión del estómago, el estómago aproximadamente, normalmente una persona que no tiene un alimento adecuado mide 25 centímetros a 27 centímetros y puede albergar, puede almacenar hasta 3 litros de alimentos, así un montón. ¿Ya? Claro. Y hasta 3 litros puede. Dentro de la relación que tiene el estómago, vamos a ver que tiene relación hacia el lado izquierdo con el vaso, ¿ya? Hacia el lado derecho con el hígado, hacia la parte superior les he dicho que es el diafragma, y hacia la parte inferior con el colon transverso. Esa es la relación directa. Por supuesto que también tiene relación con el páncreas, tiene relación con las glándulas superiores que están a nivel del polo superior de los riñones, pero más directamente está con esos órganos que les he mencionado. Las partes del estómago, la parte superior, el fondo. Estamos hablando del estómago, el fondo, ¿ya? El fondo generalmente es vacío. Ya no hay contenido, difícilmente, casi nunca llega el contenido ahí arriba. Por eso cuando uno se toma una radiografía de abdomen, siempre esa parte superior se ve oscuro, vacío, aire, ¿ya? Luego tenemos el cuerpo, que es la mayor dimensión, el mayor área del estómago, es el cuerpo, y la región inferior derecha, el antro pilórico, que va a relacionarse con el píloro, el duodeno en este caso, con la primera porción del duodeno. Porque el duodeno tiene 4 porciones, primera, segunda, tercera y cuarta. Y forma un arco, parece un cuadro en función aquí a la cabeza del páncreas, lo va a formar así. ¿Ya? ¿Hasta qué parte va a ser duodeno? Hasta el ángulo, ¿no? Ángulo de Treis o ángulo duodeno yeyunal. O sea, desde ese ángulo ya
se habla de yeyuno. Y si ustedes se acuerdan, cuando hemos hablado de inserciones posteriores del diafragma, es decir, el pilar derecho y el pilar izquierdo, a nivel del pilar izquierdo se confunde con el ligamento de Treis, porque el ligamento de Treis también se inserta, y ese ligamento de Treis sostiene al ángulo de Treis. ¿Entienden? Tiene dos configuraciones, una configuración externa y una configuración interna. La configuración externa es lo que hemos hablado, sus partes por fuera, cómo está. Y la configuración interna es lo que vamos a mencionar, la submucosa, ¿cierto? La capa muscular, que es muy importante. En la capa muscular vamos a encontrar los tres tipos de músculos, las fibras musculares, como están distribuidos ahí. ¿Ya? La oblicua, ¿cierto? Todo esto que estoy hablando está en función al eje del estómago. Oblicuas, longitudinales, circulares, en función al eje del estómago. ¿Entendido? Listo. Y si vamos a la parte interna, vamos a encontrar la mucosa. Y en la mucosa tenemos pliegues o repliegues. Son arrugas, por eso es que el estómago al alimentar se distiende. Pues. Si no hubiese esas arrugas, ¿cómo se estiraría? No podría estirarse. Entonces, esos pliegues o repliegues gástricos encontramos en mayor proporción la curvatura mayor del estómago. Por eso es que el estómago se va a aumentar de tamaño a ese lado, así. ¿Ya? Y hacia la curvatura menor tenemos pocos repliegues. Y esos pliegues o repliegues van a formar surcos o canales en esa región, en la curvatura menor. Por eso es importante saber, cuando uno consume líquido, no pasa más de una hora y ya bastante líquido vas a ir al baño, porque te va a llamar a miccionar. Entonces, cuando uno consume el líquido, por esos canales va a discurrir fácilmente el líquido y va a pasar al duodeno. En cambio, el alimento va a llegar pues a la curvatura mayor, donde va a tener su proceso de degradación. Dependiendo del tipo de alimento, puede durar 24 horas hasta 48 horas. Dependiendo de la edad, en los adultos mayores el tránsito intestinal es más lento que un niño. Entonces va a depender mucho de eso. ¿Ya? Por eso es que los adultos mayores sufren bastante estreñimiento, porque el tránsito intestinal es más lento por el proceso de muerte celular programada. Ya, por apoptosis, todas nuestras células empiezan a morir programáticamente. Ya uno sabe, nuestras células saben en qué momento van a dejar de funcionar. ¿Ya? Entonces, esa es la configuración interna del estómago. En esa parte mucosa ya saben ustedes que hay células parietales y células principales, y cada una cumple una función durante el proceso de digestión, ¿no? Produce ácido clorhídrico, el factor intrínseco, el pepsinógeno, que son sustancias que van a hacer que se degrade nuestro alimento. Y no se olviden que la presencia de estos músculos, de estas direcciones, 3 direcciones de fibras musculares, hacen que en el estómago haya movimientos peristálticos y antiperistálticos. Entonces, esa es la función de los músculos. Se contraen hacia distal y también se van a contraer hacia proximal. O sea, hacen movimientos peristálticos y antiperistálticos. En cambio, en la parte intestinal no hay movimientos antiperistálticos, son movimientos peristálticos, porque el bolo alimenticio tiene que transportarse pues, por aquí. Ya no puede regresar. En el estómago sí, como que decimos vulgarmente, se chocolea ahí adentro. Ya se mezcla todo. ¿Entienden? Listo. El otro aspecto importante que ustedes tienen que acordarse muy bien es la irrigación. Es muy importante la irrigación. ¿Ya? En cuanto a irrigación, recordad que la irrigación está dada por la aorta abdominal. Toda la parte digestiva
está dada la irrigación por la aorta abdominal. ¿Ya? Por la aorta abdominal. ¿Ya? La aorta abdominal va a dar, en su origen, da dos ramas importantes. ¿Quién se acuerda? Las frénicas inferiores. ¿Se acuerdan? Entonces, las primeras ramas colaterales a nivel del abdomen que va a dar la aorta abdominal son las frénicas inferiores. Y cuando hemos estudiado diafragma, ¿ya? Cuando hemos, aquí están, ¿no? Algunas van a irrigar la cara inferior del diafragma, ¿ya? La segunda es esta, el tronco celíaco, ¿ya? El tronco celíaco es la segunda rama, la tercera es esta, la mesentérica superior. Miren. Tronco celíaco, mesentérica superior. Si ustedes leen la literatura, dice que la mesentérica superior nace por debajo del tronco celíaco a 3 a 5 centímetros. Si medimos acá con la justa, 3 centímetros. ¿No? 3 a 5 centímetros, dice la literatura. ¿De dónde nace? La cara anterior, la mesentérica. El tronco celíaco dice cara antero-izquierda. Miren, está casi hacia el lado izquierdo, está el tronco celíaco. ¿Ya? Entonces, esta, por supuesto, más abajo es la mesentérica inferior. Entonces, tenemos el tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. Y las arterias renales, que no lo vamos a estudiar, pero sí la mesentérica superior, mesentérica inferior y el tronco celíaco. Todas sus ramas colaterales y terminales vamos a estudiar, porque estas tres grandes arterias van a irrigar toda la parte digestiva. ¿Ya? Entonces hablemos del tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar a su vez 3 ramas. Una hacia arriba, miren, gástrica izquierda. Antiguamente se le llamaba arteria estomáquica, coronaria estomáquica izquierda, antiguamente, olvídense de eso. Por ahí he escuchado hablar a alguien en el oral, ya no, si no es gástrica izquierda. Luego tenemos la hepática común, va a ir hacia el lado derecho. Y si ustedes se dan cuenta, miren esta. Y si yo quisiera correlacionar esto, miren acá, esta viene acá. ¿Ya? La esplénica. Y una característica importante, por qué yo no me puedo confundir de la esplénica, es que la esplénica es tortuosa, sinuosa, zigzagueante si quieren. Así va. Parece una serpiente, miren. Llega al vaso que va a estar acá. ¿Ya? Y va a ir por la cara posterior del páncreas. Cara posterior. Así va a ir. Entonces, si nosotros liberamos un poquito el páncreas en algún cadáver, vamos a ver, tiene pues su surco, deja un surco esta arteria. ¿Ya? Cuando hagamos páncreas, van a ver cuán interesante es esto, porque tiene, mira, unas ramas. La pancreática magno mayor, las pancreáticas pancreáticas inferiores, que luego vamos a comentar eso. ¿Ya? Listo. Esta hepática común va a ir hacia el hígado, ¿no es cierto? Y en su trayecto va a dar esta hepática común 2 ramas importantes. La hepática propia, que va a ir hacia el hígado, y va a dar la hepática derecha-izquierda, ¿cierto? Y la derecha va a dar la cística, ¿ya? Es en ese orden, cuando hagamos hígado vamos a estudiar. Y al dar la hepática común, pero propia, va a dar otra ramita que se va a ir hacia la parte inferior. La gastroduodenal. La gastroduodenal. ¿Ya? Son 2 ramas, acuérdense. Hepática propia y gastroduodenal. ¿Ya?
Acuérdense esos dos A. Listo, ¿hasta ahí? Todo bien. La gástrica izquierda asciende hasta el cardias. Y en el cardias hace una curvatura y va a bajar por la curvatura menor del estómago. Y en la parte media de la curvatura menor se va a anastomosar, se va a unir con la gástrica derecha. Esta gástrica derecha nace ¿de dónde? De la hepática propia. ¿Se acuerdan? La hepática común da dos ramas, una hepática propia y la gastroduodenal. Pues de la hepática propia nace la gástrica derecha. Esa gástrica derecha regresa por la curvatura menor y con esta gástrica izquierda que va a descender así se van a unir. La vascularización de la curvatura menor está dada entonces por la gástrica izquierda y la gástrica derecha. La gástrica izquierda rama del tronco celíaco y la gástrica derecha rama de la hepática propia. Por ahí alguien me va a decir, no doctor, está usted equivocado. En mi libro dice hepática común, cierto. Hay algunas variantes en algunas personas que no nace de la hepática propia, sino de la hepática común, nace la gástrica derecha. Es también verdadero, ¿ya? Entonces lo único que yo tengo que hacer, a ver, si yo quisiera reconocer si nace de la hepática común o hepática propia, ver el trayecto de la hepática común, si de ahí nace la gástrica derecha, está muy bien. Otro va a dar una rama gastroduodenal y la hepática propia. Desde ahí si nace la gástrica derecha, también está bien. La mayor cantidad de las personas nace de la hepática propia. En algunas personas nace de la hepática común. ¿Entiende? Listo. ¿Hasta ahí? Claro. Nos vamos hacia la curvatura mayor. La curvatura mayor está irrigado por dos arterias. La gastroduodenal izquierda o la gastroduodenal derecha. También conocida gastroomental izquierda, gastroomental derecha. Omental. Gastroomental izquierda, gastroomental derecha o gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda. Ya. Borra y volver. ¿Ya? Repetimos. La curvatura mayor está irrigada por dos arterias. Una por el lado izquierdo, que es la gastroepiploica izquierda o gastroomental izquierda. Otro por el lado derecho, la gastroepiploica derecha o gastromental derecha. La gastroepiploica izquierda se origina de esta arteria, la arteria esplénica. La arteria esplénica va a dar una rama y va a ir hacia la curvatura mayor del estómago. Desciende por el lado izquierdo y se va a anastomosar hacia el lado, con el lado derecho, con la arteria gastroepiploica derecha. ¿Y esa gastroepiploica de dónde nace? De la gastroduodenal. ¿Se acuerdan? Esta da dos ramas. La hepática común da hepática propia y gastroduodenal. De esta gastroduodenal nace la gastroepiploica derecha. Estas dos se anastomosan en la curvatura mayor y van a irrigar la curvatura mayor del estómago. La gástrica izquierda, a su vez, en esta dirección que va a bordear, ¿no es cierto?, la curvatura menor, va a dar tres ramas a este nivel. Una que va a ir al lado izquierdo del hígado, conocida como la arteria hepática, que es bien delgadita. Luego tenemos otro a la porción al tercio inferior del esófago, una arteria esofágica. Y la otra, ¿se acuerdan? El fondo del estómago, donde siempre hemos dicho que está vacío, va a ir por la parte derecha hacia el lado izquierdo, va a ir las gástricas cortas. Entonces da tres ramas esta. La gástrica izquierda, una hepática, esofágica y gástricas cortas.
¿Ya? Además de eso, el páncreas, la arteria esplénica a nivel del páncreas, perdón, del vaso, va a dar estas ramitas, las gástricas cortas, que van a irrigar también el fondo del estómago. ¿Ya? Entonces, como les decía, el fondo del estómago está irrigado por las gástricas cortas, es cierto, pero estas gástricas cortas tienen dos orígenes. Una, la arteria esplénica, y otra, la gástrica izquierda. ¿Sí? Entonces, esas van a irrigar tanto la curvatura menor y la curvatura mayor del estómago. La parte venosa es similar, ¿no? Similar, que todas van a ir hacia la vena porta y por ende van a ingresar al hígado. ¿Ya? La parte linfática, toda esta zona, toda esta parte abdominal, todos los intestinos, hay bastantes nódulos linfáticos. Si yo encuentro nódulos linfáticos a nivel del cardias, sería pues nódulo linfático el cardias. Si encuentro a nivel de la curvatura menor, nódulos linfáticos de la curvatura menor. Si encuentro a nivel del píloro, nódulos linfáticos pilóricos. Es decir, los nombres de esos nódulos linfáticos están dados por dónde se están ubicando anatómicamente. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Tres arterias esofágico-cardiovascularia anterior de la gástrica izquierda. ¿Hay algún libro que habla de la arteria esófago-cardio-tuberositaria anterior, que está relacionado con la gástrica izquierda? Hay una literatura que dice que da una rama esofágica, una cardio-tuberositaria, que va a ir, ¿no es cierto?, que va a ir hacia el fondo, la parte anterior. Pero eso, lo que menciona vuestro compañero es, vuelvo a decirles, es una nomenclatura así como la estomáquica, todo eso, ¿no? Ahora se habla en función a dónde está yendo, al esófago, al hígado y al fondo del estómago, las gástricas cortas, que son los mismos, lo que mencioné, cardio-tuberositario, lo mismo, ¿ya? También se les puede llamar Sí, se les llama esofágicas inferiores. ¿Por qué? Porque va a irrigar el tercio inferior del esófago. Porque si nosotros revisamos la irrigación del esófago, arriba tenemos las esofágicas superiores. ¿Ya? Entonces, sí, hay literaturas que esta arteria, la gástrica izquierda, va a dar, porque hemos dicho las arterias esofágicas, pero también lo menciona como esofágicas inferiores, porque irriga la parte inferior del esófago. Es cierto. ¿Preguntas? Muy bien. Como ven, no es tan complicado esta parte, pero sí es importante que ustedes aprendan muy bien la vascularización. El key de toda esta parte es la vascularización. Pues, llegan a la casa, dibujan tronco celíaco, una rama acá, otra rama acá, otra rama acá. ¿Qué cosa da la hepática común propia? ¿A dónde va? Al final vamos a tener que hablar toda la irrigación, la anastomosis de todas las arterias. La mesentérica superior va a anastomosarse con la gastroduodenal para irrigar el cuello y la cabeza del páncreas. Esta mesentérica superior se anastomosa con la mesentérica inferior a través de los arcos marginales que se van a formar. Entonces, en realidad, toda la vascularización está interconectada. Listo. Inervación. La inervación. La inervación está dada por el tronco simpático y parasimpático. Y el tronco simpático está relacionado ¿con quién? Con los nervios, el décimo par craneal, ¿no? Y los neumogástricos. Entonces los neumogástricos van a dar esta inervación a nivel ¿de dónde? Del plexo solar. El plexo solar es más o menos a la altura de L1 está, ¿no? Ahí nace el plexo solar. Entonces ahí está el sistema simpático y parasimpático. Entonces ese sistema, si bien es cierto, nace ahí, pero va a conectarse con los pares
paracraneales, en este el décimo paracraneal que nace pues de la parte superior, ¿cierto? Por eso es que es un sistema autónomo. Yo no puedo controlar, pues no puedo decir, espérate, mi estómago aguanta ahí un ratito, no puedo, pues, no, tiene que estar circulando. La parte del sistema simpático y parasimpático no podemos encontrar, pero sí acuérdense cuando hemos hablado tórax, la cara, el posterior, la parte posterior, el mediastino posterior, hemos hablado del sistema simpático y parasimpático, ¿se acuerdan? ¿No? Esplácnico mayor y esplácnico menor, ¿cierto? La cadena simpática. Entonces, eso también es importante porque es parte de todo esto. ¿Sí? Listo. Gracias.